simulando realidades que habitan cotidianamente entre nosotros. El teatro y su espacio. Diez minutos pasaron de las 9, continuamos en el augurio aquí por Radio Universidad desde lo más alto del edificio Karakachov. Esta noche fría. Cristian Manzanel, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo, buenas noches, Amelia, en esta noche tan fría que nada, es algo que siempre tenemos que decir, ¿no? En estos últimos días. Es el tema sí, del levantarte momento, a la sí. mañana y agarrar y decir, A mí me gusta el frío igual, a mí también me me gusta el frío, ¿eh? Levantarte a la mañana y decir, cayó nevada, Sí, cayó helada, sí. Pero uno busca el tema de la nevada, ¿no? Porque nos meten tanto. Así que bueno. Amelia, presentamos a Amelia Pena, actriz, presentamos. directora, que está con una obra importante aquí en la ciudad de La Plata. Agradecerte que hayas venido a esta hora, así que bienvenida, Amelia. Sí, bueno, gracias. Está rarísima la ciudad, porque hay muchos cortes de luz, así que entre el frío y la oscuridad, no sé. Bueno. No sé qué es peor. Sí, no, tiene su belleza, pero también es un misterio inquietante. Sí. Sí. Gracias a ustedes. No, por favor, un placer tenerte. Bueno, Amelia, estás con la obra bajo un manto de stars. Un manto de estrellas o bajo un manto de stars, que está basado en el libro de Puig, claro, en la novela. ¿Y cómo surge esa inquietud de llevar a cabo la obra de Puig? Sí, en verdad no hacemos la obra exactamente, pero bueno, el tema comienza, es decir, es una relación que tengo con el autor, y así fantasmal, y comienza más o menos, sí, se remonta a la época de la pandemia, de la reclusión, que bueno, yo coordino talleres también de teatro y bueno, un poco algunos alumnas y alumnos querían armar algo, digamos, en esto, pero en la virtualidad. Y bueno, yo me negué porque no entiendo cómo es el teatro así. Si no, podemos hacer alguna otra cosa, pero no teatro, ¿no? Claro. O entrenar, no sé, bueno, no. Es otro lenguaje, es otra cosa. Y entonces les propuse leer las dos obras que tienen ese librito, que es un librito que no se edita más, de la editorial Beatriz Viterbo. Uno es El misterio del ramo de rosas y el otro es el Bajo un manto de estrellas. Entonces, bueno, lo leímos, pero bueno, al final tampoco lo íbamos a hacer y empezamos a investigar todo lo que pudimos del autor, pero de todo, hasta una de las chicas le hizo la carta natal, todo, a los fondos, de todo, sí, es decir, eran propuestas, el próximo martes vamos a hacer tal cosa, bueno, cuestión que Manuel Puig iban haciendo por capítulos, sí, íbamos proponiéndonos algo y eran como unas misiones por cumplir para la otra semana. Y nada, y nos acompañó, verdaderamente nos acompañó el autor así desde no sé qué lugar, como era esa época, ¿no? Que era todo muy extraño. Y así que bueno, ahí quedó, y cuando ya empezamos a estar en el teatro, uno de los talleres se llamó, a mí todo me gusta ponerle algún título como para pensar algún método, algo por probar, se llamó Lo Cercano. Y bueno, y trabajamos mucho eso, esa supuesta no actuación, que no existe la no actuación, ¿no? Pero digamos, no irse un poco del lugar de tanto de los personajes o de la declamación, de demasiadas formas, y estar muy, muy cercano a sí mismo para actuar, en el decir, en lo que sucede. Tanto es así que bueno, todo eso fue en el entrenamiento, y después algunos de ellos que querían hacer esta obra o algo, empezamos y bueno, y fuimos tomando todo, porque en verdad son dos actrices y un actor que
están en algún espacio que podría ser el mismo lugar donde es la obra, que es un centro cultural, queriendo hacer esa obra. La obra es eso, 3 que quieren hacer esa obra. Y entonces, están y fuimos tomando en el proceso de construir eso, lo que también en gran parte iba sucediendo en el proceso de la construcción. Sí. Que una siempre llegaba tarde, pues llegó tarde en la obra, bueno, la otra no sé qué, alguna más dominante que otra, las alianzas, pero primero comienza, está claro que están queriendo hacer esta obra y hay alusión permanente al autor y a eso, hasta que en una segunda parte viste que ya un poquito se va a otro se va poniendo ahí. Y Amelia, ¿cómo fue? Yo la vi la obra y recién estaba diciendo a Amelia que me gustó porque tiene mucho de poético también, y todo el mundo de Puig, ¿no? Le habían hecho una nota en página, ¿no? Y decía la nota una obra de Puig adentro de Puig, ¿no? Sí. Justamente eso. Sí. Pero ¿cómo fuiste creando ese clima atmosférico? Porque es una puesta en escena muy atípica, porque son 10 personas nada más. Entonces uno habla de eso, de la cercanía, pero la cercanía mismo del mundo de Puig, ¿no? Si vemos lo que fue toda su biografía, su literatura, con Boquitas Pintadas, con un montón de obras que habla de la cercanía, de lo cotidiano, y tiene eso mucho la obra, ¿no? Sí, totalmente. Creo que al final, yo creo que hubo algo claro, intencional, y otras cosas que fueron más, que las pudimos ver después, que están, pero que no sabemos cómo llegaron. Algo así, como de... a veces las cosas son así, incluso en la vida, ¿no? Que se van sabiendo como de otro modo. Y eso también facilita la poesía. Claro. Que no es tan literal, ni tan... sino que se va haciendo como del ritual del estar, de comprender cosas, mecanismos. Y después el tema de la cercanía espacial... ayuda un montón, porque la gente rodea a los... Claro, digamos, no es un escenario común de... No, claro, ni siquiera hay una tarima, ni siquiera enfrente, digamos, porque por momentos, depende de donde te pongas, ves más a uno que a otro, pero como se mueven, en definitiva los ves, pero no hay un frente. Están mucho de perfil, algunos en la posición que estén, es una mesa de trabajo y un lugar donde ellos presumen que construyendo algunas figuritas y cosas que traen, pues pueden armar algo. Y es ese movimiento. Y eso también da una... creo que eso también le suma a esto que decís. Permite un volumen, un modo muy confidencial para los que actúan. Claro. Entonces, eso también, para quienes estamos escuchando, nos parece algo muy muy íntimo y casi como un poco de voyeur y todo esto. Entonces es algo de eso. Y y esta analogía con el autor, por ahí fue una reflexión posterior, o entre tanto, porque él, nosotros escuchamos mucho en el momento que estábamos solo con el tema del autor. Hay un reportaje muy muy lindo, hermoso, que se lo hace ese español. Es español, sí, no me acuerdo. Serrano, sí, confundo Serrano, sí. Sí, porque él tampoco daba tantas entrevistas. No, era muy discutido, pues. Polémico, sí, y eso discutido y menospreciado. Totalmente, cosa que a nosotros nos interesa un montón. Sí. Nos gusta un montón. Y justamente para algunos que nos gusta. Sí, totalmente, y aparte muy de la época, digamos, de eso, o sea, lo tildaban, Vargas Llosa lo despreciaba prácticamente, o lo desvalorizaba, no sé, pero Sábato también es que lo tenían muy como que era un género de folletín, y y yo creo que en el fondo, sin no lo consideraban nunca como escritor. No, y creo que yo considero también que en el fondo también había algo de
digamos, del machismo de la época, Claro, ¿no? también. Un poco de su condición Sí. eso le pasó mucho en el pueblo también, Sí, ¿no? sí, bueno. Donde- Él lo representa muy bien con Boquitas Pintadas, ¿no? Claro. Es un lindo paisaje Sí, que pone sí. él en sí. Y que Creo él no volvió más a Villegas. a Villegas no vuelve más. No vuelve más. No. Bueno, y Boquitas Pintadas, bueno, en ese reportaje, Sonia. Sí, hace referencia a Boquitas Pintadas. Exactamente. La primera es la tradición De Rita Hayworth, ¿no? sí. Bueno, pero Bueno, ahí se mete directamente con el tema claro. del pueblo. Bueno, pero él dice que empieza a escribir así, Claro. como pensando, escuchando las voces de sus tías, Claro, de claro. las vecinas. Sí. Del chisme Entonces, y de- está en Nueva York. Sí. Está en Nueva York. No, eso yo me lo imaginaba, era Sí, no, buenísimo. pero es increíble, Porque es como sí. todo Nueva York y él Sí. tuvo que Retrotraerse evocar- a Villegas. Sí, Villegas. a Villegas, esas cositas. Sí, a las calles, al chisme, Sí. a la hora de la siesta, como decían a mí las me parece vecinas. hermoso. Es una pintura hermosa. Amelia, contanos un poquito de cómo fuiste armando los personajes, la curva de los personajes, tanto de Roberto como de Cecilia, Sí. ¿no? ¿Cómo los fuiste transformando? Porque qué importante que es el disfraz en el teatro. Eso lo decía Barthes, Sí. justamente. Porque ellos toman el tema de como un manto de estrellas, porque tiene una transformación Sí. el texto de teatro. Porque si nos introducimos un poco, es de una familia, mira, aristocrática, como rural, que tiene una hija adoptada y caen unos ladrones de poca monta, pero ellos mismos los confunden con gente del pasado. Gente que Entonces había se pone- fallecido. claro, con gente fallecida y hace todo el mundo. Y la obra lo toma muy bien, ¿no? Sí. Toma el guante y hace la transformación constante y se mete Claro. con los recuerdos, con las ilusiones, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que al principio, bueno, Florencia y Roberto que están Sí. charlando y bueno, hablan del autor y de la obra, que es una comedia negra, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y reflexionan un poco, que es como esa cosa también muy que uno que cuando no sabe qué te preguntás y te parece que la conversación son preguntas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y es eso que se preguntan, pero nosotros ¿quién somos? ¿Qué somos? Somos lo que somos, Sí. lo que los demás quieren Sí, ver de va. nosotros, y eso es la obra, ¿no? Esa es la obra es eso, es como ese que él lo toma en otras circunstancias también, el tema de la identidad, cómo es el tema de la identidad, es algo que uno se construye o siempre está dado por la mirada de los otros. Y también se preguntan esto, ¿no? ¿Qué nos sostiene más, la realidad o la ilusión? Claro. ¿no? Y entonces sobre eso y esta gente que está trabajando en este centro cultural, en esta precariedad también, porque ellos, bueno, todo muy precario, todo eso a mí me gusta mucho. Quedan como infectados, digamos, del espíritu de la obra, de quiénes somos, que no. Entonces, pues también, cuando ya se supone que la obra la están dejando, porque ya la primera parte la tienen, empiezan a sentir cosas en relación a ellos mismos, escuchan música, les parece que escuchan, en verdad suenan, pero les parece que escuchan música de su época, Claro. les parece que estuvieron juntos en los boliches de esa época. Sí, hacen referencia. Claro, y entonces es todo medio una confusión, que sí, que no, traen, de golpe Roberto encuentra una foto de él cuando era joven, todo eso, sí. bueno, etcétera. Y entonces, y al final se convencen de que sí, pero nada, por empujarlo. Por empujarlo. Algo así. Estamos conversando con Amelia Pena, que nos va a seguir acompañando por supuesto. aquí hasta las 22, aquí por Radio Universidad. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y seguimos conversando con Amelia. Gracias. Continuamos con Amelia, aquí en el piso. Amelia, estábamos hablando aquí fuera del corte, ¿no? Del contexto económico, social, político y cómo el teatro atraviesa todo eso y lo atraviesa el contexto. ¿Cómo ves la situación? ¿Y crees que, más allá de que siempre lo fue, hoy tiene que ser más de resistencia el espacio del teatro? Sí, yo creo que siempre lo fue. Lo que pasa que ahora estamos quizás siendo más conscientes de esa preservación.
es decir, la amenaza le pone luz a lo que sucede. Pero bueno, justamente el teatro, y bueno, en verdad todo lo audiovisual también se tornará, a mí no me cuesta tanto porque siempre he trabajado en alta precariedad, pero bueno, se acentuará más eso en relación a la falta de recursos, pero se tendrá que ver, no sé, poner imaginación sobre cómo seguir adelante. De cualquier modo, hay rituales que son, el otro día lo escuchaba en un reportaje a Pompeyo Audibert y decía que son prácticas, bueno, las que tienen medidas de tecnología, obviamente no, pero el teatro son prácticas muy antiguas, o sea que han acompañado al ser humano desde sus inicios. Y si todo como que si no hubiese más espacios, bueno, habrá una fogata donde nos pondremos alrededor, claro. Y habrá sombras y habrá sonido y es eso, y finalmente es eso. Y eso tiene tiene un poder de perdurabilidad y de algo invencible que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y hay que ponerse en ese orgullo. Totalmente. Sí. Amelia, ¿y por qué crees que tanta gente se vuelca al teatro? Porque hay adolescentes, hay talleres de adolescentes, sí. Hay talleres de adultos, es terapéutico, porque se crea mucho el tema de la imaginación, porque es lúdico. Sí. ¿Por qué? Porque yo que veo teatro mucho, estoy del otro lado, como decía Puig, que no le gustaba hacer cine, pero le gustaba ver cine. A mí me gusta ver cine y me gusta ver el tema del teatro. Pero ¿por qué hay tanta gente que se vuelca a ese lugar del teatro, del cual vos también hablás mucho del cuerpo, de las emociones? Y mira, yo no puedo responder por los demás, pero sí creo que el teatro, o sea, a mí me encanta cuando tenemos encuentros y yo los coordino, claro, de trabajo, claro, porque sí, me parece que eso está atado a lo que veníamos hablando antes, pero es una tarea así muy primitiva y muy compleja también. Sí. Así que es como está sostenida en sí mismo, ¿no? En cada uno que trabaja. La actuación está sostenida en sí mismo. Sí. Y a mí me gusta mucho esa línea de trabajo. Bueno, hay distintas formas de hacer teatro, pero me interesa mucho la línea de los rusos, ¿no? Que era la de Meyerhold y todos ellos, que eran muy de la práctica física. Y de darle un segundo lugar. Luego armaban algo, formas plásticas, ¿no? Por supuesto, y plásticas digo también de la plástica, pero básicamente este trabajo, sí, corporal y del cuerpo en el espacio, ¿no? Sí, el cuerpo. Y que de ahí podría empezar cualquier dramaturgia, o todas las dramaturgias. Y eso, que yo muchas veces, no sé, me he dado a pensar que si lo vemos así y entrenamos en ese sentido, el teatro, y por ahí tiene que ver con lo que me venían preguntando, los momentos difíciles o de hostiles, saber que es una tarea en la que no se... Con muy pocas operaciones empiezan a suceder cosas, empieza a haber una narrativa o se pueden ir complejizando acciones y por ahí empezar por la acción y seguir por el pensamiento, etcétera. Sin escenografía, sin un espacio en particular, sin música, sin una luz particular, o sea, sin técnica, y sin embargo los cuerpos en el espacio ya son es una revolución. Amelia, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque vos sos bióloga. Sí, yo soy bióloga. Y de pronto yo he leído por algún lado así que vos comenzaste el teatro en la adultez.
Sí. ¿Y cómo, qué fue lo que te llevó al teatro? ¿O siempre picaba ese bichito? Calculo que sí, seguro que lo tenía de hace tiempo, pero no tenía no tenía nadie cerca, ni solo recuerdo, pero sí, o sea, un palpitar muy fuerte cuando en el colegio, yo fui al colegio de la universidad, al liceo, una profesora que tenía una apertura y tenía mucho interés en transmitirnos literatura y otros géneros, nos llevó al San Martín a ver Hamlet y estaba Alfredo Alcón. Y me acuerdo de eso porque era como un gran... que me encantaría hacer, eso lo tengo también pendiente, hacer algo con Alfredo Alcón. Y siempre son los muertos, yo con los muertos. Sí. Y eso, era como un programón, ir todas, no sé, que eran 14 años, qué sé yo, al San Martín y después ir a, no sé qué, a comer una hamburguesa, una pizza, no sé, en Guerrín. En Guerrín. Bueno, algún programita así, nos subíamos al micro. Y yo me acuerdo que me generó una cosa así muy física, una conmoción, verlo a él y los textos, y ni siquiera entendía mucho, pero era como eso de que estén ahí, ese ritual vivo, me acuerdo mucho de eso, porque además no lo podía compartir, porque a mis amigas no les importaba. Claro, sí. Entonces, a veces son esas cosas fuertes muy solitarias. Sí, eso es verdad, ¿no? Lo solitario de ese dramatismo en sí, ¿no? Lo que es muy fuerte es así. Sí. Y difícil de expresar con palabras. Se ve que pasó el tiempo y me quedó pendiente, no digo que sea por eso, pero recuerdo eso como algo importante. Y nada, después empecé, un día dije, bueno, voy a averiguar, a hacer algo. Peor momento de mi vida para hacer eso, porque nada, tenía hijas, era como una situación que nada que ver. No, malísimo. Pero bueno, pero había que hacerlo. ¿Y dónde arrancaste? En el día, creo que en Página era en ese momento, se hacían publicidad de talleres, y vi uno de Lorenzo Quintero. Lorenzo Quintero. Y a mí como me gustaba, como actuaba. Sí, pero dije, en la época de qué, es decir, ya pasando de Hombre mirando al sudeste. Y por ahí, sí. Pues yo ya esa película lo conocía por el cine. Claro. Y digo, a mí esto, sí, qué sé yo, no sé cómo se hago profesor, pero de esto debe estar bueno. Sí. Y ya por teléfono, ahí ya hago así porque era seguro. Sí, era el tubo, ¿no? Y bueno, y me entrevistó él, casi me muero. Y nada, empecé a ir. Y eso, y sentí que las primeras, ni bien fui, ya dije, esto es algo que no sé, no lo voy a dejar nunca. ¿Sentiste como la sensación de cuando viste Halcón, más o menos? Sí, así como algo, ¿viste? ¿Cómo se dice? Revelador. Sí, totalmente. Y nada, y después fui aprendiendo no solo eso, el tema de la actuación, que me encanta, sino también como las otras partes del teatro, ¿no? Escribir, intentar escribir, ver de afuera, dirigir, coordinar, como... Bueno, todo. Y Amelia, y preguntarte también, ¿qué es el ensayo en el teatro? Es muy importante, como se dice. Yo le hice una pregunta a Bartiz y te la hago vos también. Es decir, por ejemplo, yo, que miro teatro, y a veces me agarra el bichito de poder estar ahí en las tablas y sentirme y ponerme en el personaje y todo esto. Alguien que no tiene ningún tipo de experiencia, ¿puede volcarse directamente sin ensayo? ¿O es fundamental el ensayo previo? O en tu obra, volcarse a ser autodidacta, obra, sin ensayo, sin propio ensayo. Sí. Pero el ensayo es para hacer una obra. Sí. Vos decís entrenar, juntarse. Entrenar en sí, pero directamente y lanzarse, pero no con algo predeterminado como puede ser un ensayo con todo lo que lleva un ensayo. Sí. Yo creo que sí. Bueno, hay muchos que trabajan mucho eso, ¿no? Por eso te digo. Bueno, Lucía Celes trabaja así. Mucho el tema de eso, de no tener límites, de no tener normas, sino no tener una estructura de un ensayo, ¿no?
ese decir también, Claro. y ese estar como porque bueno, te da un texto y lo tenés que decir, Claro, y ya eso lo decís como si llevaras un mensaje, Claro. simplemente. Y además creo que bueno, todo ese trabajo me resultó muy interesante a mí, y creo que lo que genera toda esa forma, más que tiene una poética muy particular, ¿no? Pero ese modo de actuación tan en ese grado cero y etcétera, creo que genera mucha expectativa también, que es algo bueno, lindo para el teatro, como Sí. que no te aburre, porque vos decís, ¿y esto? ¿Qué es esto con esto? ¿Y qué está por pasar? No te das cuenta. Tiene que funcionar, y es un tema que funcione. Pero de cualquier modo, está bueno. No sé, he pensado bastante eso en relación que la expectativa es algo bueno. Generar eso. Que no la narración tan lineal, que uno, bueno, entonces supone que ya está, Claro, que porque- después viene esto, que Claro, después porque el viene tema lo del otro. ensayo tiene también eso, ¿no? De la estructura, de los límites, de lo marcado constantemente. Y yo digo eso también, hay un ensayo más desconstructurado, Sí. más de poder la improvisación como uno le salga, no tan Sí. marcado por ahí, no tan disciplinario. No. Bueno, ¿no? yo un Me poco parece. algo de eso de trabajo con Bueno, los pero chicos. vos, claro, vos lo ves ahí como bajo Sí. O sea, tenemos como mapeos Claro. bastante precisos. Algunos textos son así, pero no todos. Viste que hablan, es muy coloquial. Sí, es muy coloquial, sí, sí. Es un modo muy coloquial que a veces hasta me parece que a veces repiten demasiado alguna cosa, pero bueno, pero también es parte de eso. Yo estoy segura que ahora he repetido un montón de cositas a lo largo de toda esta conversación. Sí, repetimos todos también. Claro, sí. pero si fuera un texto escrito, por ahí lo Claro. depuraría un poco más para no volver a repetir. Claro. Pero bueno, tiene eso, son decisiones, digamos, ¿no? De decir, bueno, y en eso tiene esos grados de libertad que yo les permito para que tenga para que dé esa sensación de que es algo que está sucediendo, ¿no? Que está tan pautado, ¿no? Claro. No sé si pareció eso. No, ¿sí? no, me parece decir porque yo haría un programa especial de los ensayos en el teatro. Ah, Es los algo que- ensayos es algo... Es algo apasionante para poder verlo, Sí. repasarlo, verlo. Los ensayos es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Aparte, hermoso. ellos, todo el mundo te lo dice, si lo Sí. que se construye en un ensayo. Bueno, tu obra tiene algo de eso específicamente, por Sí, eso de inacabado. cautiva tanto en sí. Porque entras en un ensayo también, Sí, es ¿no? un ensayo. Sí, un ensayo con esos intentos, con esas cosas que hermoso. funciona, pero no las situaciones de poder también adentro de un Claro. pequeño grupo que vos decís, pero es inexorable, sí, ¿viste? sí. No puede no ver, No puede ¿viste? ver. Que la que se impone, la que tiene Sí, más sí. claro, la que está más bulineada, la que está, porque sin que sea una cosa, sin que sea el eje para nada, pero todas esas pequeñas intrigas, esas cosas son inevitables y están un poquito levantadas, ¿no? de lo que sería, pero da como unas pequeñas tensiones internas que si no sería, no sé, digamos, realmente la excesiva cordialidad quita teatralidad también, ¿no? Siempre tiene que haber un poquito, algún secreto, Claro. alguna cosa que no dicha, y eso, bueno, le da un poquito de... Son todo como muy sencillo, ¿no? ¿Y cómo se da el paso de la actriz a la escritora de una obra? Y yo, sí, En tu caso. En mi caso. Yo hace unos años empecé a querer armar y empecé a armar unos pequeños trabajos que hicimos, no sé, obra. La primera fue en un lavadero de una casa antigua que bueno, a mí en ese caso lo que me pasó es que fui a ver una casa que le estaban teniendo un teatro que habían levantado, bueno, le habían prestado esa casa antigua, y fui la nochecita y bueno, y me mostraron no sé, lo que eran los lugares donde se puede trabajar,
y después había una escalera con como con unos cuartitos de servicio, y a la noche era espectacular ese lugar, pero espectacular. Era como un tubo oscuro así, Sí. con una escalera, Qué bueno, caracol y unos cuartitos. qué bueno. Y yo tenía un monólogo, bueno, que se fue modificando un montón, que lo había empezado a hacer en lo de los Nelson Quinteros, y después se transformó en otra cosa, pero más o menos se iba quedando. Digo, "Ay, esto es para hacerlo acá". Y después dije, no, pero acá no sé qué no. Y entonces armamos un pequeño grupo, dentro del cual estaba una de mis hijas, la más grande, que tenía 18 años, y otra amiga de ella, que las dos escribían en esa época, ahora siguen escribiendo. Y bueno, y otra amiga de ellas que nos organizó bueno, y de estar ahí es increíble. Bueno, lo que quiero decir, en ese caso, que fue la primera vez que escribí algo, me motivó ese lugar. Claro. O sea, como si el espacio me fue generando las personas, dónde estaban, qué se escuchaba, no sé qué, y fui apuntando, y en base a eso, de día se rompía el hechizo, era un lavadero. Claro. De noche era De otra noche cosa. se transformaba. Y le pusimos entonces entrabas una cortina, y también eran 6 personas, lo máximo que podía entrar. Qué Bueno, bueno, de ahí me di sí, cuenta que me no. gusta mucho eso. El público ahí íntimo, Sí, en sí, sí. no tan multitudinario, sino que No. mismo porque vos le creás también, es parte de la puesta en escena al público. Sí, total. Sí, incluso está al principio un poco de incomodidad también, pero sí, me parece que es lindo. Además, se ven muchas cosas de las que están los performers, digamos, Claro. se ven muy cerquita. Y así que ahí empecé, y después, bueno, seguí trabajando en distintos trabajos, ejercicios, pero igual a mí me gusta escribir, no tengo continuidad, pero y tengo una forma, y ahí sí viene lo de la biología, creo, tengo una forma medio esquemática de tomar nota, ¿no? Claro. Y eso me viene del otro lado. Hago Y dibujos, unís los caminos. sí, Unís los caminos. sí, hago esquemas, ¿viste? Ah, Cositas. Claro. Amelia, bueno, un placer tenerte Bueno, acá. muchas gracias. Volvamos un poco ya para el cierre a Bajo un manto de Stars. Sí. Recordemos dónde está la obra, sí, qué sí. días, dónde se pueden comprar las entradas. Ahora terminamos un primer ciclo Sí. en Compás, que es una casa, un centro cultural en 39, 3 y 4, y en una salita de ahí. Y bueno, ahora viene un impasse y vamos a volver, veremos si haremos más funciones en Compás, y nuestro anhelo es mover la obra a lugares pequeños. Así que vamos a hacer un ofrecimiento, no sé, al mundo, y también algunos lugares que tenemos anotados como librerías, por Claro, ejemplo. qué Nos lindo. gustaría mucho, porque es dos caballetes, un tablón, una luz y una pizarra. Claro. Nada más. Déjame ver que el elenco está interpretado Sí, por Cecilia sí, por favor. Ballestero, Florencia Rodríguez, Roberto Tetramanti y la gran asistente de dirección Melissa Correa. Melissa Correa. Y ahora tenemos la difusión Pablo y Denis Potti también. Somos un gran equipo. Amelia, muchas gracias por Muchas venir. gracias. Nos encontramos el lunes que viene con el augurio. Lo dejamos con otra vuelta de tuerca y el informativo en la voz de Alfredo Tangorra. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.